Listo. Buenas tardes a todos, bienvenidos a su clase de química del día de hoy. Mi nombre es Kevin Navia y les doy la bienvenida a este espacio para estudiar un poco sobre ciencias naturales para la preparación de la prueba Saber 11. Entonces, para el día de hoy, en nuestra clase de química tenemos preparado el tema de reacciones químicas. El año pasado, antes de que entráramos en vacaciones, habíamos quedado en enlace químico. Esta es como la continuación al tema para seguir entendiendo un poco mejor y digamos conectar conocimientos de qué es un enlace químico y cómo se puede conectar con una reacción química. Entonces, para hoy, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver qué es una reacción química, las ecuaciones químicas, porque es muy distinto una reacción a una ecuación, las características de las ecuaciones químicas y algunos tipos de reacciones químicas inorgánicas. Ojo, aquí hago la aclaración porque el tema de reacciones químicas inorgánicas a veces puede llegar a ser diferente a las reacciones químicas que vemos en orgánica. Esto lo vamos a tratar más adelante después de ver cinética. Pero por el momento solo vamos a trabajar las reacciones químicas inorgánicas, en un futuro las orgánicas. Bueno, entonces hagamos un repaso rápido de lo que vimos la vez pasada, de qué es un enlace químico. Y habíamos dicho que el enlace químico generalmente era la fuerza de atracción que hay entre dos átomos y que genera un nuevo compuesto a partir de dos distintos, ¿cierto? Dos o más compuestos distintos. Pero entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos para que dos átomos logren unirse o logren tener la fuerza de atracción necesaria para formar un nuevo compuesto? Y aquí es donde entra en juego la reacción química. ¿Por qué? Prácticamente una reacción química, o también llamado cambio químico o fenómeno químico, es todo proceso termodinámico, más adelante les voy a explicar por qué termodinámico, en el cual una, dos o más sustancias llamadas reactivos se transforman, cambiando su estructura molecular y sus enlaces, en otras sustancias llamadas productos. Entonces vamos a ver paso por paso la definición que acabo de dar. Empecemos por la parte de transformación. ¿Por qué se conoce como transformación? Prácticamente por lo que les estaba diciendo ahorita. Nosotros vamos a unir dos moléculas para formar una nueva. Ojo también aquí, no solo vamos a unir moléculas, también podemos romper moléculas para formar nuevos compuestos. Entonces, es muy importante que no lo vamos a llamar como unión o rompimiento, sino que lo vamos a llamar como transformación. ¿Y por qué transformación? Si recordamos las leyes de conservación de masas, ¿qué nos dice? La energía y la masa siempre se van a mantener constante en el universo, simplemente se va a transformar, va a tener cambios, pero no se va ni a destruir ni a crear. Esta ley se aplica en la reacción química. ¿Por qué? Muchas veces se piensa que al tener una reacción química lo que se está haciendo es, digamos, descomponer materia, o al formar un nuevo compuesto, a veces como no lo vemos o digamos lo que percibimos con el ojo humano es muy poco, creemos que la materia, toda la materia que creamos, que utilizamos para esa transformación, se perdió, cuando no. Pueden haber productos que aunque nosotros no hayamos visto, se transformaron a partir de los reactivos que utilizamos. Caso, por ejemplo, cuando nosotros hacemos una combustión, por ejemplo, quemamos madera, generalmente ¿qué es lo que nos queda? Cenizas. Y entonces la gente, digamos, tocando un poco de la historia de la química, antes se pensaba, o digamos la ley de la conservación se comenzó a mirar, porque cuando se quemaba la madera quedaban cenizas, y si se pesaban las cenizas, el peso, la diferencia de peso era muchísima, digamos era mucho menor a la de la madera original. Antes, por eso se pensaba que cuando nosotros teníamos una reacción como una combustión, lo que se estaba haciendo era desintegrar la materia, cuando no, nosotros la estábamos transformando. ¿Y en qué la estábamos transformando en ese momento?
Se creaba la ceniza, también se creaba dióxido de carbono y aunque no parezca, y porque es un gas, todo el, digamos, todo el dióxido de carbono que se puede desprender, el humo que nosotros vemos en una fogata, por ejemplo, eso es materia, eso tiene masa y eso, digamos, tiene una implicación en la ley de la conservación. Si nosotros pudiéramos reunir todos los productos que formáramos en una combustión, el dióxido de carbono, también podemos tener productos nitrogenados dependiendo del, digamos, del reactivo que estemos utilizando, pero si nosotros pudiéramos recolectar todo ese gas y todo ese líquido, porque también se produce vapor de agua, y si se tiene un lugar donde se pueda condensar, pues el agua se condensaría. Si nosotros pudiéramos recoger todo eso y lo comparáramos con el peso inicial de lo que estuviéramos quemando o haciendo la combustión, nos daríamos cuenta que la materia es exactamente igual. O bueno, pues puede haber, digamos, diferencia por pérdida, o sea que no pudimos haber capturado todo, pero la ley de la conservación se mantiene. Siempre la materia se va a transformar, nunca nosotros la vamos a desintegrar o destruir en una reacción química. Aunque nosotros no veamos lo que se está formando, eso se está transformando en otro producto. Entonces es muy importante que ustedes tengan eso en cuenta, así como también bueno, ya hablamos de los productos. Entonces, ¿qué es el producto? Básicamente el compuesto formado a partir de. Esto hay que tenerlo en cuenta y hay que hacer la diferenciación, porque si nosotros, por ejemplo, tenemos una reacción, formamos un producto y ese producto lo usamos para otra reacción, ya no lo podemos llamar producto, ahora lo vamos a llamar reactivos. Esto lo vamos a ver más adelante en la ecuación química, pero hay que tener muy en cuenta estas dos palabras, reactivos y productos, porque es dependiendo de hacia dónde se está dando la transformación que nosotros vamos a ver si es un reactivo o si es un producto. También porque más adelante vamos a ver que pueden haber reacciones en equilibrio, lo vamos a ver en cinética química, y una reacción en equilibrio es que los reactivos se están volviendo en productos y los productos se están volviendo reactivos. ¿Qué otra palabra importante aquí? Termodinámico. ¿Por qué? Como les estaba diciendo, para que se dé una transformación, nosotros vamos a necesitar energía. O no tanto necesitar, sino la transformación va a requerir también un cambio de energía dentro de los reactivos que tenemos. ¿Esto qué nos puede implicar? Profe, hay una pregunta de José y es decir que hay un cambio de masa al momento de hacer una combustión. Sí, hay un cambio de masa frente al reactivo. El reactivo, por ejemplo, nosotros tenemos carbón, vamos a estar quemando el carbón y la masa del carbón, como se está convirtiendo en dióxido de carbono, esa masa, si ustedes cogen la ceniza que queda, pésenla, por ejemplo, ustedes compran 5 kilogramos de carbón, los queman todos y cuando vayan a pesar las cenizas va a pesar muchísimo menos. Y eso no quiere decir que es que nosotros destruimos toda esa masa y quedó al aire, sino se transformó en dióxido de carbono, vapor de agua y pues otros compuestos dependiendo de digamos de los aditivos que tuviera el carbón. Entonces, sigamos con la palabra termodinámica. ¿Qué implica que haya una transformación de energía? Esto significa que también puede haber un aumento de temperatura o una disminución de esta. Recordemos que la energía tiene diferentes maneras de, digamos, proyectarse o liberarse. En física se habla mucho, por ejemplo, cuando hay un movimiento sin rozamiento o un movimiento ideal. ¿Esto qué quiere decir? Que toda la energía que nosotros estemos utilizando en el movimiento es la energía final, pero en la vida real no pasa eso. Por ejemplo, cuando nosotros nos frotamos las manos, ¿por qué se produce el calor? Porque al haber un rozamiento, ¿qué está pasando? La energía que nosotros estamos utilizando para mover las manos se está perdiendo por el contacto que hay entre las dos superficies. ¿Esto qué hace? Que la energía se vaya perdiendo, pero es lo mismo que estábamos hablando con la materia, no se va a destruir, sino se va a transformar y se va, digamos, a mostrar en otra forma de energía o en otro, digamos, comportamiento. ¿Cuál sería ese caso? Nosotros cuando nos frotamos las manos producimos calor,
El calor es una manifestación de la energía, así como la luz. Por ejemplo, cuando nosotros, digamos, tenemos dos piezas de metal y las chocamos o las frotamos, salen, digamos, chispas. ¿Esto qué es? Es la liberación de energía que hay, que se da en forma de luz y también en forma de calor. Entonces, siempre que nosotros veamos que hay un contacto entre dos superficies y hay calor o luz, eso significa que la energía que estamos utilizando se está desprendiendo y se está convirtiendo en energía calórica. Entonces, por eso también una reacción química se conoce como un proceso termodinámico, porque va a haber cambios de energía dentro de la reacción. Entonces, un ejemplo que yo pongo sencillo es la formación de agua, que en el papel se ve muy fácil, pero se necesita, digamos, la formación de agua no es tan sencilla como se ve, que es la unión de hidrógeno y oxígeno para formar agua. Voy aquí a señalar una cosa. Nosotros, si se acuerdan, habíamos hablado de que cuando nosotros hablamos de átomos en forma gaseosa de un elemento, siempre vamos a poner este 2. Si se han preguntado, este 2 ¿por qué? Al oxígeno, al hidrógeno, al cloro y a todos los compuestos o elementos químicos que en la naturaleza están en estado gaseoso, ¿por qué se les pone este 2? Es porque recordemos que el estado gaseoso siempre va a estar moviéndose y va a estar muy separado de las demás moléculas. Entonces, al estar tanto en movimiento, va a ser muy inestable y puede comenzar a reaccionar con todo. Más adelante vamos a ver una reacción química en teoría cómo es que se da, pero digamos de anticipo vamos a saber que digamos un átomo va a estar moviéndose. Si llega a chocar con otro átomo, va a haber una reacción, se va a formar un compuesto nuevo. Entonces, eso es lo que pasa con los elementos gaseosos, que al estar solos y al estar moviéndose tan rápido pueden comenzar a chocar con otros y pueden comenzar a ser muy muy reactivos. Entonces, ¿qué pasa en la naturaleza? Los elementos gaseosos lo que hacen es emparejarse. Por eso, estos dos semiesferas que tenemos acá, esto es un átomo de hidrógeno y este de acá es otro átomo de hidrógeno. Ahora, recordemos la clase pasada. ¿Qué enlace tendría esos dos átomos ahí? Iónico no puede ser. ¿Por qué? Si fuera iónico significaría que un hidrógeno de aquí le está arrebatando el hidrógeno a otro, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Entonces, esto se volvería negativo y eso se volvería positivo. Si nosotros tenemos polos, recordemos lo que habíamos hablado antes, si hay polos, ¿qué van a pasar? Si hay otro elemento positivo o negativo o otro compuesto que tiene cargas positivas y negativas, polos positivos y negativos, van a unirse formando otro compuesto. Entonces esto no puede ser. Ahora, entonces ¿cómo decimos que vamos a determinar el enlace de acá? Recordemos que la clase pasada habíamos hablado de electronegatividad, que es la capacidad que tiene un átomo de atraer hacia su núcleo, el electrón de otro átomo. Si nosotros tenemos dos átomos iguales, ¿qué pasaría con la electronegatividad? Los dos tienen la misma fuerza, o sea, los dos jalarían los electrones del otro igual y al final ninguno ganaría. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Que ninguno va a ceder el electrón, lo que van a hacer es compartirlos. Cuando los comparte, se forma lo que se conoce como enlace covalente. En este caso, ¿qué tipo de enlace covalente? Habíamos hablado de dos enlaces covalentes, polar y apolar. Este sería apolar. ¿Por qué? Porque aunque están compartiéndose, recordemos que pueden compartirse los electrones, pero pueden formarse, digamos, cargas parcialmente positivas y cargas parcialmente negativas. En este caso no es así. ¿Por qué? Porque tienen la misma electronegatividad. Entonces es un enlace covalente apolar. Igual con el oxígeno. ¿Por qué lo sabemos? Porque el oxígeno es un gas, ¿cierto? Entonces en la naturaleza siempre lo vamos a encontrar en forma diatómica. Profe, una pregunta. ¿Solo los gases están emparejados? Generalmente sí. Por lo que les digo, por la inestabilidad que tienen en la naturaleza, prefieren siempre estar emparejados para no reaccionar tan rápido. Eso, por ejemplo, en orgánica
si alguien ya ha visto orgánica, me voy a adelantar muchos temas adelante, pero por ejemplo, hay una reacción química inorgánica que se llama cloración, que es prácticamente en un enlace carbono-hidrógeno reemplazar el hidrógeno u otro elemento que haya por un cloro. ¿Cómo se hace eso? Teniendo acá cloro diatómico, es así, esto que sería un cloro con otro cloro. Esta reacción lo que hacen es romper este enlace y cada uno de estos átomos se vuelve tan reactivo que puede reemplazar al hidrógeno. Es por eso, digamos, más adelante lo vamos a ver y más adelante lo van a entender mejor. Pero siempre los gases van a estar emparejados. De los elementos, ¿no? Es muy diferente decir dióxido de carbono a oxígeno. Si se dan cuenta, el oxígeno es un solo elemento, un compuesto formado de átomos de un solo elemento. El dióxido de carbono es un compuesto gaseoso formado por dos elementos. Siempre van a ser de elementos unitarios, nada más. Bueno, siguiendo. Ahora sí hablemos mejor de la forma termodinámica de las reacciones. Y aquí entra en juego un término que tal vez muchos hayan escuchado o tal vez no, que se llama energía de activación. ¿Qué significa la energía de activación? Es, digamos, la energía que necesita la energía mínima que se necesita para que se produzca una reacción química. Entonces, vamos allá a ver qué es una reacción química teóricamente. Es el choque que hay entre dos átomos. Es decir, nosotros aquí tenemos un átomo y aquí tenemos otro átomo. Estos van a estar en movimiento, este va a estar hacia allá y este va a estar hacia allá. Profe, hay dos preguntas por el momento y es la primera de Andrés y es una pregunta, ¿cuando son gases se encuentran en forma diatómica? Sí, cuando son gases de un solo elemento siempre en forma diatómica. Listo, y otra es de Diego y es, pero ¿cómo se diferencia un enlace apolar a uno polar? Sí, si se acuerdan, nosotros, no sé si rollo acá al pasarlo así, ¿se acuerdan que la clase pasada nosotros habíamos dicho que para saber el tipo de enlace matemáticamente se hace una diferencia de electronegatividad? Es decir, el carbono está enlazado con el hidrógeno. Este es un enlace covalente. El cloruro de sodio, NaCl, es un enlace iónico. Este va a estar negativo, este va a estar positivo. Nosotros, ¿cómo vamos a saber esto? Restando electronegatividades. Por ejemplo, supongamos que la electronegatividad del cloro es 3.3 y la del sodio es 1.0. Nosotros siempre vamos a tener un enlace, vamos a restar 3.3 menos 1. Esto nos va a dar 2.2, lo voy a poner aquí entre paréntesis para que lo tengan, 2.3, perdón, para que lo tengan en cuenta. Ahora, hay unas reglas de 0 a, si no estoy mal, creo que es 0.8, va a ser un enlace covalente apolar. Y de 0.8 a, si no estoy mal, 1.8 va a ser covalente polar. Y más allá de 1.8 va a ser iónico. Esto para que ustedes, digamos, pues pueden aprendérselo para que ustedes lo entiendan. ¿Qué significa cuando nosotros estamos restando dos electronegatividades? Estamos restando la fuerza que tiene cada uno. Es decir, aquí el cloro tiene una fuerza de 3.3 y el sodio tiene una fuerza de 1. Es decir, el cloro está haciendo mucha más fuerza que el cloro. Cuando nosotros lo restamos nos va a dar 2.3. ¿Este 2.3 qué significa? La fuerza, o sea, en física, por ejemplo, para hacer una comparación, en leyes de Newton o la física newtoniana se habla de sumas de fuerzas. Entonces, si yo tengo una cuerda en tensión y estoy jalando a la derecha y estoy jalando a la izquierda,
¿Cómo saber hacia dónde se va a ir la cuerda? Por ejemplo, si tengo un pañuelo en la mitad, hacia dónde se va a ir el pañuelo, hacia dónde están haciendo más fuerza. Pero ¿cómo voy a saber quién está haciendo más fuerza y cuánto se va a mover haciendo la resta entre las dos fuerzas? Entonces, esta resta que estamos haciendo y que nos dio 2.3 es muy alta, es decir, que la fuerza neta, la que sí está aplicando el cloro, porque nosotros al restarle la fuerza del sodio, que es la que, digamos, la resistencia que le está haciendo el sodio, nos da 2.3, significa que está jalando mucho el electrón hacia el núcleo de él. Pero en cambio, si nosotros restáramos el carbono y el hidrógeno, nos vamos a dar cuenta que aunque hay una diferencia de electronegatividad, va a estar dentro de este rango, entre 0.8 y 1.8. Es decir que no va a haber tanta fuerza, van a compartir los electrones, pero igual, digamos, el carbono va a jalar un poco la nube electrónica del hidrógeno y se va a formar digamos, un polo parcialmente negativo. Entonces, eso es para tenerlo en cuenta para saber cómo identificar los tipos de enlace. Entonces, bueno, retomando lo de energía de activación y hablando un poco entonces ya cómo es una reacción química. La reacción química generalmente es el choque de dos átomos. Y aquí hay varias cosas que tener en cuenta. El choque tiene que ser directo, no puede estar desviado y tiene que ir con la suficiente fuerza y energía para que se dé. ¿Por qué? Les voy a hacer el ejemplo. Nosotros tenemos dos átomos. Por ejemplo, uno viene con muy poca fuerza y el otro también. Entonces, ¿qué va a pasar? Se van a mover y puede que ni siquiera se toquen, sino se detienen o se van hacia otro lado. La energía y la fuerza tiene que ser tanta que al chocar se comiencen a, digamos, transformar los enlaces que hay dentro de los compuestos. Ahora también estaba diciendo, el choque tiene que ser directo. ¿Por qué? Si viene un compuesto y lo choca en la orilla al otro átomo, pues no va a hacer nada. Tiene que ser totalmente directo y, digamos, uno contra el otro. Puede parecer que esto estadísticamente es muy improbable, pero recordemos que molecularmente existen millones y millones de átomos que pueden estar haciendo esa reacción química. Entonces, pues la probabilidad de que comiencen a chocar unos entre otros va a ser muy alta y se va a dar la reacción química. Bueno, entonces, la energía de activación, ¿qué es? La energía, la que les está diciendo, la que se necesita para que los dos choquen. Si hay muy poca, ellos no van a alcanzarse. ¿Listo? Entonces, por eso se está diciendo que es la energía mínima. O sea, nosotros, por ejemplo, vamos a hacer que choquen, pero nosotros podríamos aplicarle mucha más energía para que chocaran con más fuerza y la reacción fuera más rápida. Pero la energía de activación es la mínima. O sea, la mínima energía que nosotros necesitamos para que los átomos se muevan tanto que alcancen a chocarse, a tocar. Esa es la energía de activación. Ahora bien, existe, por ejemplo, este diagrama que tenemos acá. Esto también les va a ayudar para la prueba saber y es identificación de diagramas. En el eje X que tenemos el transcurso de la reacción. Es decir, eso va a estar en el tiempo, que va a pasar de 1 a 2 segundos en la reacción, de 0 a 0 a 1 segundo, de 0 a 2 segundos. Y en el eje Y tenemos la energía. Es decir, que aquí la energía podemos suponer que es 0 y aquí la energía tiende a infinito. Es decir, que la energía aumenta de abajo hacia arriba y aquí el transcurso va de izquierda a derecha. La energía de activación, que es esta punta que tenemos acá, para, digamos, choquen los dos reactivos. Entonces, esta R son los reactivos. Ellos, recordemos que existen muchos tipos de energía. Está la energía potencial, que es la energía que todo el mundo tenemos. Entonces, ellos pueden tener energía interna, pero ellos pueden estar moviéndose, pero no pueden reaccionar. ¿Por qué? Porque la energía es muy baja. Entonces nosotros vamos a aplicar energía. ¿Cómo aplicamos energía? A través del calor. Si habíamos hablado de que, digamos, la liberación de energía se da en forma de calor, si nosotros aplicamos calor a algo, le estamos aplicando energía. Entonces, tenemos los dos átomos, se están moviendo suaves, les aplicamos energía. Entonces, el diagrama, ¿qué es lo que pasa? Comienza a darse un pico
¿Y esto qué significa? Que los átomos comienzan a moverse mucho más rápido. Hasta que llega un punto que es este estado de transición. Ya les explico este estado de transición que es. En el que chocaron. Entonces, el estado de transición es el donde, por ejemplo, recordemos que hay compuestos con uno o dos o más átomos, ¿cierto? Si nosotros tenemos compuestos de un solo elemento, pues simplemente van a chocar, van a formar un nuevo compuesto y ya. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando son más de dos átomos? Van a chocar los dos compuestos, las dos moléculas, y entonces todo se va a unir. Ese estado de transición se conoce como el momento exacto donde se unen, y a partir de ahí se va a reestructurar todo el mecanismo para formar los productos. Entonces prácticamente este estado de transición podemos decir que, por ejemplo, está unido el compuesto 1 al compuesto 2. A ese compuesto no le podríamos dar nombre, ni siquiera sabríamos cómo es, sino que todo esto, digamos, entonces acá el compuesto 1 va a tener un átomo y este va a tener dos átomos, entonces un átomo de este se va a unir y el otro se va a ir. El estado de transición es como ese momento donde se va a reestructurar todo. ¿Para qué? Para formar el producto. Profe, hay una pregunta de Diego, y es, entonces la reacción exotérmica está utilizando mayor energía. Ya iba para eso. Primero terminemos de hablar de la energía de activación. Entonces, la energía de activación, si se dan cuenta acá en el gráfico, que es digamos, la energía que se utilizó desde el estado cero, desde el momento cero de la reacción, hasta el estado de transición. Pero ¿qué pasa? Cuando reaccionan dos átomos, obviamente no se van a poder quedar con toda la energía. ¿Por qué? Porque entonces reaccionan, forman un producto y el producto va a comenzar a moverse y a reaccionar con todo. Y va a comenzar a formar otros productos. Eso no se podría, porque lo que nosotros queremos es llegar de un punto A a un punto B, no de un punto A al punto B y que del punto B pase inmediatamente a otra reacción y así sucesivamente. Entonces, en el momento en que se forma el producto, él va a liberar energía. Esta liberación es lo que nos determina si la reacción es endotérmica o exotérmica. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que les estaba diciendo que nosotros tenemos energía interna, los compuestos también? Entonces, si se dan cuenta, por ejemplo, para la reacción exotérmica, que se conoce ¿por qué? Porque se calienta. ¿Y por qué se calienta? Tenemos acá el reactivo, reaccionó aquí, bien, y entonces liberó energía. La liberación de energía es esta pendiente que baja. ¿Qué pasa con esa liberación? Si se dan cuenta, al final el producto tiene, si comparamos esta línea con esta línea en el eje Y, la energía de los productos es mucho menor a la energía de los reactivos. Entonces, una reacción exotérmica la podemos identificar como aquella reacción donde se liberó energía en forma de calor. Por eso muchas veces en calor y en forma de luz, porque hay reacciones que producen luz en vez de calor. Entonces, la reacción exotérmica es cuando, si se dan cuenta, la línea o de la pendiente superó el nivel de los reactivos. En cambio, la reacción endotérmica, que es que la energía de los productos quedó mucho más alta de los reactivos, es decir, que no liberó tanta energía como se le aplicó. Estas reacciones a veces también se caracterizan por enfriarse. Y aquí también, pues por eso se hace, estos son, digamos, dos tipos de reacciones, endotérmica y exotérmica. No se puede, digamos, simplemente clasificar las reacciones en estos dos tipos porque existen más. Pero esta es la energía de activación y esto significa una reacción endotérmica y una reacción exotérmica. Listo, entonces. Bueno, aquí también hay algo importante. Si se dan cuenta, hay algo una información muy importante, es que después de una reacción exotérmica, como el producto queda con tan poca energía, recordemos que en la naturaleza, la naturaleza siempre va a tratar de estar estar estable o estar en equilibrio. Por eso, estos productos de la reacción isotérmica, al tener tan poca energía, van a ser muy estables. En cambio, los productos de una reacción endotérmica, al tener más energía, pueden llegar a ser muy reactivos. Entonces,
cuando, por ejemplo, nosotros en el laboratorio vayamos a hacer una reacción en donde, digamos, y sabemos que se calentó, digamos, el matraz donde lo teníamos o el Erlenmeyer, vamos a saber que el producto que obtengamos va a ser estable. Pero si en cambio se enfría, el producto que obtengamos vamos a tener que tener mucho cuidado con qué lo vamos a mezclar porque puede llegar a reaccionar. Listo. Entonces, ¿qué es una ecuación química? La ecuación química es la representación que nosotros como los seres humanos le damos a una reacción química en forma de la que vemos en pantalla. Si se acuerdan, aquí al inicio habíamos dicho que todo esto es la reacción, una reacción química, ¿no? Estos dos moléculas de hidrógeno se unen con la molécula de oxígeno. Pero entonces la representación o la ecuación que nosotros vamos a hacer es esta. Aquí es muy importante entonces mirar las características de una ecuación. Entonces, ¿qué significa cada cosa que vemos en la ecuación? Este más, ¿qué significa? El más significa que está reaccionando con, es decir, aquí el oxígeno está reaccionando con el metano. Y aquí la flecha, que significa está produciendo o hacia dónde se está dando la reacción. Porque esta flechita, dependiendo a donde nos diga, nos está queriendo indicar cuál es el reactivo y cuál es el producto. Aquí es importante identificar hacia dónde va la flecha. ¿Por qué? Esto nos está queriendo decir que estos de acá son los reactivos y estos de acá son los productos. Porque la flecha va hacia la derecha. Es decir, que estos están reaccionando y están formando estos compuestos de acá. Ahora bien, si la flecha fuera hacia la izquierda, esto nos diría que estos compuestos están reaccionando y están formando metano y oxígeno. También hay que tener muy presente que este más en los productos puede significar que estén reaccionando, porque pueden darse casos en que los productos de una reacción reaccionen entre ellos, pero también nos puede indicar que se están, digamos, teniendo estos dos al mismo tiempo. ¿Cómo sabemos si estos dos están reaccionando? Porque hay una flecha muy conocida en cinética química y es esta, que es al mismo tiempo a la derecha y a la izquierda. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto los reactivos están formando productos y los productos están reaccionando entre ellos para devolverse en la reacción y formar los reactivos que lo formaron a él. Eso más de adelante en cinética vamos a ver entonces qué es el equilibrio, cómo se sabe la velocidad de la reacción, demás. Ahora, ¿qué es importante también en una ecuación química? Los índices, los subíndices. El subíndice que tenemos acá y acá en oxígeno, acá en dióxido y acá en agua, ¿qué significan? Estos significan la cantidad de átomos que hay del compuesto o del elemento a la izquierda. Siempre hay que tener eso claro, a la izquierda, no es a la derecha. Este 2 nos está diciendo que en el agua hay 2 hidrógenos y un oxígeno. Este 2 no significa que hayan 2 oxígenos. Este 2 acá, que significa que hay 2 oxígenos en el dióxido de carbono. Este 2 que significa que hay 2 oxígenos. Y este 4 que significa que hay 4 hidrógenos. Listo. Ahora, ¿qué significa el número a la izquierda grande? Este que tiene el oxígeno y este que tiene el agua. Lo que nos está indicando este número es la cantidad de moléculas que hay de ese compuesto. Recordemos la diferencia entre átomo y molécula, ¿sí? Entonces, es muy diferente nosotros hablar de átomo. Átomo solo significaría, por ejemplo, en el agua este hidrógeno o este oxígeno o este otro hidrógeno. Hay una pregunta de José y es: ¿existen ecuaciones en que entre los reactivos haya un signo menos? Menos no. No. Aquí a veces lo que, digamos en química orgánica, lo que ustedes pueden llegar a encontrar es, por ejemplo, CH3 guión o rayita o H. Este menos de aquí, si alguien lo toma como menos, no significa una reacción, significa un enlace covalente. En química orgánica lo van a ver. La representación de las
de los compuestos orgánicos se pueden escribir así, como está el metano, y el metanol, que es el agua, que es un alcohol, perdón, pues esta flechita significa que tiene el grupo OH, aunque también mucha gente también lo escribe así, pero hay que tenerlo en cuenta, menos. No significa que estén reaccionando, simplemente que hay un enlace covalente. Y hay otra pregunta, ¿una mole es un... Ah, no, ¿molécula es lo mismo que moles? No, no. El concepto de mol y molécula es distinto. Por ejemplo, mol, mol es la cantidad de moléculas o átomos de un compuesto que da un determinado peso. Es decir, es que no me acuerdo bien cuánto es el peso cuando se determinó el mol, pero por ejemplo, supongamos que es 5 gramos. En el experimento que se hizo para saber qué es qué es una mol, estos 5 gramos, por ejemplo, de hierro, van a haber X cantidad de átomos de hierro. ¿Sí? Una mol es la cantidad de átomos que hay en 5 gramos de hierro, de oxígeno, de hidrógeno, teniendo en cuenta que 5 gramos es un ejemplo que estoy poniendo, ¿no? Entonces, mol es como una unidad muchísimo más grande que embarca moléculas o átomos para un determinado peso. En cambio, una molécula simplemente es la unión de dos o más átomos de dos elementos distintos, como el agua, esto es una molécula, dióxido de carbono es otra molécula, ácido clorhídrico es otra molécula. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos muchos átomos de ácido clorhídrico en una botella. Eso no significa que entonces nosotros vamos a tener 8000 moles de ácido clorhídrico, sino que dentro hay muchas moléculas de ácido clorhídrico. Es para tenerlo en cuenta. Y átomo pues simplemente es esta representación que tenemos acá de oxígeno, de cloro, de hidrógeno. Entonces, ¿qué significa el índice a la izquierda? Es la cantidad de, puede decirse, moles o moléculas dependiendo de la proporción a la que nosotros lo estemos llevando. Por ejemplo, si esta ecuación nosotros solo la vemos así como en el dibujo, que solo tenemos una molécula de metano y 2 moléculas de oxígeno, esta es una y esta es otra, podemos hablar de moléculas, pero generalmente se habla de moles. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a trabajar molecularmente. O sea, nosotros no podemos tomar un átomo o una molécula de oxígeno. Eso no podemos. Entonces lo que vamos a hablar es de moles, una cantidad muchísimo más grande. Pero que a lo que nosotros nos está representando es la relación que hay en la reacción. Es decir, aquí no hay número a la izquierda, pero que no haya no significa que, digamos, no exista una cantidad de moléculas o moles, sino que se determina como uno. Entonces la relación es que para que esta reacción se dé se necesita una molécula de metano y 2 moléculas de oxígeno. Ya digamos, esto también se utiliza para una siguiente clase, vamos a hablar sobre estequiometría. Esto se utiliza para saber cantidades exactas, la relación que hay, cuánto vamos a utilizar para la cantidad, digamos, de gramos, mililitros que vamos a utilizar para cada reactivo en una reacción. Pero digamos, también nos representa la relación que hay entre las moléculas en la reacción química. Y aquí, ¿qué nos está diciendo? Nos está produciendo una molécula de dióxido de carbono y 2 moléculas de agua. Con todo esto también hay algo muy importante, y es que las ecuaciones químicas siempre tienen que estar balanceadas. ¿Y por qué tienen que estar balanceadas? Por la ley de la conservación. Recordemos que la materia no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Por ejemplo, miremos acá. Si contamos la cantidad de átomos de hidrógeno que hay, son 4. Miremos ahora en los productos cuántos hidrógenos hay. Aquí nos está diciendo que hay 2 átomos de hidrógeno, ¿cierto? Pero nos están diciendo que hay 2 moléculas de agua. Es decir que nosotros vamos a contar H2O y H2O. Estos dos de aquí
lo vamos a sumar con estos dos de aquí. ¿Y cuánto nos van a dar? 4 átomos de hidrógeno. Si nos damos cuenta, en los reactivos había 4 átomos de hidrógeno y en los productos hay 4 átomos de hidrógeno. Eso es a lo que se refiere, digamos, una ecuación balanceada. En los reactivos, si hay, digamos, 30 átomos de oxígeno, en los productos tienen que estar esos 30 átomos de oxígeno, porque si no, no se respetaría la ley de la conservación y la ecuación no sería válida, porque nosotros no podemos decir, no, a partir de 4 hidrógenos formamos solo 2 hidrógenos. ¿Y qué pasó con los otros hidrógenos? No, pues se destruyeron o se eliminaron. Eso no pasa. Siempre tiene que estar balanceada la ecuación. En otra clase vamos a hablar de balanceo de ecuaciones. Tal vez en estequiometría podemos hablar de eso. Qué tipos de balanceo de ecuaciones hay y demás. Listo. Entonces esas son las características de una ecuación química. Ahora hablemos de qué tipos de reacciones químicas hay. ¿Listo? En inorgánica. En inorgánica. Listo. Nos queda apenas para las preguntas y hablar de tipos de reacciones. En inorgánica existen algunos, yo creo que ustedes los habrán visto, tipos de reacciones que son reacciones de síntesis, reacciones de descomposición y reacciones de desplazamiento sencillos y dobles. Vamos a hablar un poco sobre qué significa eso. Hablemos de las reacciones de combinación. ¿Qué significa una reacción de combinación? Es la formación de un producto a partir de 2 o más sustancias. Si nos damos cuenta en el ejemplo, nosotros tenemos fósforo y oxígeno. Cuando los mezclamos o cuando los hacemos reaccionar, que esto, si se dan cuenta la imagen, nos está haciendo una referencia a cuando encendemos un fósforo. ¿Qué significa? Vamos a formar un compuesto a partir de 2, es decir, vamos a sintetizar un nuevo compuesto, que sería en este caso el trióxido de difósforo. Entonces, una reacción de combinación, que es la formación de un compuesto a partir de 2 o más, porque hay reacciones donde se pueden utilizar más de 2 compuestos para formar uno solo. Miremos, por ejemplo, si se cumple lo que habíamos hablado de que es una reacción, de que se forma un nuevo compuesto a partir de otros. El fósforo, aquí nosotros podemos ver que también está balanceada. ¿Por qué? Porque hay 2 moléculas del trióxido de fósforo y hay 2 átomos de fósforo por molécula. Entonces, ¿cuántos fósforos habría? 4. Y aquí hay 4. Aquí son 3 átomos de oxígeno y son 3 moléculas de oxígeno de atómico y son 2 átomos por molécula de oxígeno, eso sería 6. Y aquí ¿cuántos hay? 3 átomos de oxígeno por cada molécula de trióxido de fósforo y son 2 moléculas, entonces también serían 6. Si nos damos cuenta, puede que nosotros encontremos las mismas cantidades, pero la relación entre ellos son distintas. ¿Eso qué quiere decir? Que el producto es totalmente distinto a estos 2 compuestos. ¿Esto por qué lo digo? Porque muchas veces se puede confundir uno más adelante en las reacciones de desplazamiento. Más adelante lo vamos a ver. Entonces, efectivamente se forma un nuevo producto. Ahora, hablemos de la reacción de descomposición. Esta es contrario a la anterior. Si en la anterior nosotros formamos un compuesto a partir de 2, aquí lo que estamos haciendo es formar 2 productos a partir de uno solo. Y ustedes pueden decir, bueno, pero nos habían dicho que la reacción tenían que chocar 2 átomos para que se diera una reacción. Sí, pero también, si se dan cuenta, habíamos hablado de que en una reacción química se transforman los compuestos y los átomos se reestructuran, los enlaces. Entonces, sí, puede que no vaya a chocar, por ejemplo, el compuesto que tenemos, sino que la energía de activación va a ser tan alta. Recordemos que si yo le aplico energía a una molécula, esta se va a comenzar a mover, va a comenzar a vibrar. Entonces puede que esa molécula no soporte tanta energía y ¿qué hace? Romperse. Eso también se puede dar y eso también es válido en lo que habíamos hablado de una reacción
química y una energía de activación. Entonces, aquí ¿qué es lo que va a pasar? Si se dan cuenta, esta ecuación no está balanceada. ¿En qué parte no está balanceada? En el oxígeno. Si se dan cuenta, aquí tenemos dos átomos de oxígeno, este verde y este verde. Y aquí, después de que se descompone este compuesto, el clorato de potasio, se va a formar oxígeno, sí, pero solo tenemos dos átomos. Es decir, que la tendríamos que balancear. Pero entonces, miremos una cosa. Habíamos hablado que la reacción es la transformación y que los enlaces se van a reestructurar. Es decir, si un oxígeno se estaba uniendo con el cloro, por ejemplo acá, este oxígeno se estaba uniendo con el potasio y con el cloro. Pero entonces, después de la reacción, después de que se rompió, ¿qué pasó? El oxígeno se comenzó a unir fue con otro oxígeno. Eso es una reacción química, la reestructuración de los enlaces. Y al final terminó uniéndose el potasio con el cloro. ¿Se acuerdan cuando les dije que en la energía de activación que estaba el estado de transición, que era cuando todo estaba así amalgamado y uno no sabía qué estaba pasando? Si se dan cuenta, ustedes dirán, bueno, ¿cómo se zafó este oxígeno y cómo entonces terminó hundiéndose? Entonces, por ejemplo, que fue tan alta la energía que entonces los oxígenos se salieron, se separaron, y al quedar el cloro negativo y el potasio positivo, son cargas opuestas, se unieron. Eso es lo que pasa en el estado de transición. Todo se comienza a reestructurar dependiendo de las condiciones que tenga. Listo. Bueno, acá lo que se está diciendo, muchos compuestos sufren reacciones de descomposición cuando se calienta o se aplica una corriente eléctrica. Entonces, si ven que se necesita energía para que eso pase, porque la energía va a hacer que los enlaces de la molécula se comiencen a romper y a reestructurar todo. Bueno, ¿qué otro tipo de reacción tenemos? Las reacciones de desplazamiento simples y dobles. ¿Estas qué significan? Que, por ejemplo, vamos a hacerlo aquí sencillo. Tenemos una reacción A más BX. ¿Qué va a hacer esta X de aquí? Se va a separar de B, y se va a ir con A. Un ejemplo que tenemos es magnesio más sulfato de cobre. El sulfato va a coger y se va a romper y se va a ir con el magnesio, y el cobre al final va a quedar solo. Lo que les estaba diciendo en la reacción de combinación, y es que muchas veces, o también muchas veces se pensaría que, por ejemplo, toda la molécula de un reactivo se va a romper por todas partes, y no. Lo que se puede dar es que se va a romper en un sitio específico, y digamos toda esa parte va a mantenerse constante, es decir, va a mantenerse. Por ejemplo, el sulfato se rompió, y si se dan cuenta, este sulfato SO4 está intacto, es igualito en el sulfato de magnesio. ¿Qué fue lo único que cambió? Que ahora no se está uniendo con el cobre, sino se está uniendo con el magnesio. En las reacciones de desplazamiento pasa eso. No se va, digamos, a reestructurar toda la molécula, sino que se va a hacer es romper en sitios específicos. Y entonces, por ejemplo, nosotros tenemos dos reactivos, los rompemos y ahora vamos a tener, por ejemplo, cuatro partes que conformaban esos dos reactivos. Entonces esas cuatro partes no se van a romper en los átomos que la conforman, sino que se van a unir entre ellos para formar nuevos reactivos. Y esto se da mucho en las sales. Recordemos que en las sales es metal, no metal. Puede tener oxígeno, puede tener hidrógeno, dependiendo de qué tipo de sal estemos hablando. Si una sal ácida, si una sal básica. Eso es dependiendo de la sal que estemos hablando. Si es una oxisal. Entonces, si se dan cuenta, cobre es un metal, azufre es un no metal. En las sales se va a ver mucho este tipo de reacción de desplazamiento. ¿Por qué? Esta unión que hay entre el cobre y el azufre es un enlace iónico. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que la clase pasada yo les dije que los metales se caracterizaban por tener una electronegatividad muy baja y los no metales por tener una electronegatividad alta? Es decir, que aquí no tendríamos tanto un enlace covalente, sino que alguien va a estar
atrayendo los electrones hacia su núcleo. ¿Y cuál va a ser? El azufre, por ser el no metal. Por eso ustedes se han dado cuenta, cuando nosotros rompemos esto, vamos a decir que el sulfato, perdón, SO4 tiene dos cargas negativas y el cobre tiene una carga negativa, una carga positiva, perdón. ¿Por qué? Porque el cobre es el que se dio el electrón. La unión entre este azufre y este cobre era iónica, pero la unión entre el azufre y el oxígeno es covalente. ¿Por qué? Porque los dos son no metales, tienen electronegatividad parecida y ninguno le va a terminar quitando el electrón al otro, sino que los van a compartir. Entonces, si ven que es muy importante saber qué tipo de enlace existe para saber cómo va a reaccionar, porque nosotros aquí podríamos decir, no, pues en esta reacción coge este compuesto y se va a romper acá, y entonces se va a tener así, que este sería azufre y este va a ser oxígeno, y eso no se puede dar. ¿Por qué? Porque este enlace entre este y este es covalente, y recordemos que el enlace covalente es mucho más fuerte y no se puede romper tan fácil como un enlace iónico. Por ejemplo, este sulfato de cobre es una sal, y como la sal de cocina, que es el cloruro de sodio, cuando nosotros la agregamos en agua, lo que va a hacer es separarse, formando el cobre positivo y el sulfato negativo. Por eso, entonces, cuando se separan, nosotros tenemos magnesio. Entonces este sulfato, siendo negativo, va a comenzar a reaccionar con el magnesio. Así es como se dan las reacciones de desplazamiento. Listo. Entonces, bueno, hagamos un ejercicio rápido para digamos afianzar los temas que vimos hoy. Este ejercicio dice así: la ley de la conservación de la materia propuesta por Antoine Lavoisier establece que en toda reacción química la masa se conserva, por lo que la masa de los reactivos es igual a la masa de los productos, lo que habíamos dicho. De acuerdo con esto, se puede afirmar que para que en la siguiente reacción se cumpla la ley descrita anteriormente, es necesario la reacción, ¿cuál es? Dióxido de carbono más agua me va a formar glucosa y oxígeno. ¿Cuáles son las opciones de respuesta? A. Se necesita modificar el subíndice de la molécula de oxígeno de los productos. B. Se necesita incluir el coeficiente 6 en la molécula de dióxido de carbono en los reactivos. C. Se necesitan modificar los subíndices en la molécula de glucosa de los productos. Y D. Se necesita incluir el coeficiente 2 en la molécula de agua de los reactivos. Entonces, les voy a dar un momentico para que lo piensen y me digan cuál es la opción correcta. Bueno, ya están respondiendo y irían por la B. ¿La B? Listo. Efectivamente es la B. ¿Pero por qué? Hay algo muy, muy importante a tener en cuenta, y es cómo vamos a balancear la ecuación. ¿Por qué? Los subíndices, este 2, el 6, el 12, el 6, no se pueden alterar en un balanceo. ¿Por qué? Si nosotros alteráramos algún subíndice de estos, ¿qué pasaría? Estaríamos dañando la molécula. Por ejemplo, la opción A dice modificar el subíndice en la molécula de oxígeno de los productos, es decir, este O2. Si nosotros modificáramos este O2 y, por ejemplo, en vez de 2 le pusiéramos 3, al ponerle este 3 me está dando un compuesto totalmente distinto. Ese O3 es el ozono, el que se conoce por estar en la superficie de la Tierra, y es el que nos protege de los rayos UV. Entonces, si se dan cuenta que modificando el subíndice estamos hablando de que estamos modificando el compuesto, y nosotros no podemos modificar el compuesto, porque si modificamos el compuesto significa que estamos cambiando toda la reacción. Si, por ejemplo, en el dióxido de carbono dijéramos no, pues cambiemos el 2 del oxígeno y pongámosle CO3, este compuesto ya no sería igual, ya no ni reaccionaría igual
tal vez parecido, pero entonces digamos, puede que reaccione más o puede que reaccione menos o puede que reaccione distinto o puede que no reaccione. Entonces hay que tener en cuenta que el subíndice no se cambia porque estaríamos cambiando el compuesto. Entonces, ¿qué es lo que se cambia? El coeficiente o el índice de la izquierda, que es el grande. ¿Por qué ese sí lo podemos cambiar? Porque ese coeficiente lo que nos está diciendo es la cantidad de moléculas que hay en la reacción para que se dé. Es decir, aquí se necesita una molécula de dióxido de carbono, aquí se necesitan 6 de agua y aquí se necesitan 6 de oxígeno. Ahora bien, aquí dije una, pero la opción correcta es B. Y la B dice que cambiar el coeficiente por 6, es decir que necesitamos 6 coeficientes. Y aquí, ¿cómo podemos saber esto rápido? ¿Por qué? La glucosa, si nos damos cuenta, este 6 de aquí nos está diciendo que se necesitan, que esta molécula tiene 6 carbonos. Y si nos remontamos a los reactivos, el único compuesto que tiene carbonos es el dióxido de carbono, pero solo tiene un átomo. Entonces necesitaríamos 6 moléculas de dióxido de carbono para producir esa molécula con 6 átomos de carbono. Esa es más o menos como la forma de llevar a razón un balanceo de ecuaciones. Entonces, efectivamente es la opción B. Entonces, hagamos el último ejercicio y después, si alguien tiene alguna pregunta, pues estaría dispuesto a resolverla. Dice, un compuesto muy conocido a nivel industrial es la hidracina, N2H4, la cual es utilizada para la producción de espumas poliméricas, plásticos y algunos fármacos. Además, estas se llegan a emplear como combustible para aviones, misiles, cohetes, etc. Un método para su producción es tratar amoníaco con cloro e hidróxido de sodio, donde se llegan a tener como subproductos el cloruro de sodio y agua. La pregunta nos dice, si la reacción química balanceada para la producción de hidracina partiendo de los compuestos presentados en el enunciado anterior es. Entonces, en este ejercicio, ¿qué tenemos que hacer? Identificar la ecuación de la reacción que nos están dando. Es decir, la forma en que nosotros vamos a representar todo lo que nos acaban de decir antes. Es decir, cuál va a ser el amoníaco, cuál va a ser el cloro, cuál va a ser el hidróxido de sodio, cómo se van a reaccionar. O sea, cuál va a reaccionar con qué, quién va a producir qué, cuáles van a ser los productos, etcétera. Entonces, les doy un momentico para que miren y me digan cuál es la opción correcta. Profe, hay una pregunta supongo que será la pregunta anterior, y es, ¿qué pasa con el oxígeno? ¿Cómo así que pasa con el oxígeno? Sí, no sé. O sea, sí preguntó José, pero... Bueno, o sea, el índice del oxígeno, este 6, no se modificaría. ¿Por qué? Tenemos una molécula diatómica de oxígeno, es decir, tiene 2 átomos, y tenemos 6 moléculas de oxígeno, es decir, que va a ser 6 por 2, 12, ¿cierto? Y aquí tenemos 6 átomos de oxígeno, es decir, 12 más 6, esto nos da 18. Necesitamos 18 átomos de oxígeno. Miremos ahora los reactivos. Tenemos 6 moléculas de agua, es decir que van a haber 6 átomos de oxígeno. Aquí lo voy a poner a este lado, 6 átomos, más, habíamos dicho que era poner el coeficiente 6, ¿cierto? Es decir que este 6 se va a multiplicar por este 2 y van a ser también 12 átomos. Y al final nos va a terminar diciendo 18. Es decir, el oxígeno no se modifica, solo se va a modificar el coeficiente del dióxido de carbono. Listo, entonces, ¿qué han dicho? Bueno, hasta el momento la C. ¿La C? Y bueno, Diego dijo que la A también podría ser. Entonces miremos cuál es la opción correcta, es la C. Ahora, ¿por qué? Empecemos desde que nos comienzan a decir cómo se forma la producción de hidracina. Aquí ahí se necesita también comprensión de lectura. ¿Por qué? Dice, un método para su producción. ¿Qué estamos produciendo acá? Hidracina, es decir, N2H4.
es decir que este N2H4, ¿en qué lado de la ecuación va a estar? ¿A la izquierda o a la derecha? Va a estar a la derecha. Ya con eso, ¿qué podemos hacer? Podemos descartar una opción rápida, esta, la D. ¿Por qué no? Porque la hidracina está a la izquierda y ya acabamos de identificar que tiene que estar a la derecha. Ahora, dice que se trata con amoníaco. Podemos decir, listo, no sabemos qué es el amoníaco, pero sí sabemos qué es el cloro. El cloro es un elemento químico gaseoso, ¿cierto? Entonces decimos que esta opción tiene cloro y esta opción tiene cloro. Aquí no está el cloro, es decir que la B también se descarta rápido. Y se necesita hidróxido de sodio. ¿El hidróxido de sodio cuál es? NaOH. Entonces, ¿la A la tiene? Sí. ¿La C la tiene? También. Ahora, miremos los productos. Aquí está la hidracina. Sí, aquí también está la hidracina. Después nos dice, como subproductos u otros productos tenemos cloruro de sodio. ¿En la A está el cloruro de sodio? Sí. Y en la C también. Y agua. Aquí hay agua y aquí hay agua. Ahora, ¿cómo sabemos cuál es la verdadera? Por el balanceo o sabiendo si está balanceado o no. Entonces, una forma fácil y rápida de saber si una ecuación está balanceada es primero contando los no metales y después los metales. Miremos un no metal. El nitrógeno es un no metal en la A. Aquí hay 3, ¿cierto? 3 moléculas de amoníaco. Entonces aquí ya sabemos que el amoníaco es este. Y hay 3 átomos de nitrógeno. Miremos los productos. Hay 3 moléculas de hidracina y 2 átomos de nitrógeno por molécula. Es decir que hay 6. Si ven que ya solo con ese análisis sabemos que esto no está balanceado, entonces la A no está. Miremos la C. Hay 2 átomos de nitrógeno, 1 por molécula, y hay 2 átomos de nitrógeno, 1 por molécula. 2 por molécula, perdón. Es decir que hay 2 y 2. La cual nos daría que la opción correcta es la C. Listo. Entonces, pues quedaría pendiente si hay alguna pregunta, si alguien tiene alguna duda para responderla y dar por finalizada la sesión de hoy. ¿No? No, señor. Listo. Entonces, nos veremos en la siguiente clase. Y por favor repasen mucho lo de balanceo, saber qué parte es cada ecuación, qué significa cada parte de una ecuación química, cómo podemos identificarlas, cómo vamos a representar una reacción a partir de una ecuación, qué tipos de reacciones hay, digamos los enlaces que hay dentro de una molécula y cómo cambian con una reacción. Muchísimas gracias por estar el día de hoy. Nos veremos en la siguiente clase. Que estén muy bien.